Ok. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar. Tal como está previsto y como se mandó el material, vamos a intentar abordar el tema 17, primera parte, que lleva por título Los apóstoles anuncian el Evangelio y suscitan las primeras comunidades. Como siempre, para situarlo, aunque sea brevemente, vamos a decir dónde estamos en este curso de formación cristiana. Sabéis que toda la primera parte del curso, un bloque de veintitantos temas, está bajo esa perspectiva de la palabra de Dios. Sería como el título general de esa primera parte de todos los temas, acoger al Dios que revela su misterio en Jesucristo, ¿no? Siempre desde la escritura, desde la palabra de Dios. Esa parte tiene 4 bloques y estamos ya en el tercer bloque. Recordamos, el primer bloque fueron temas cortos sobre la revelación, la naturaleza de la revelación y cómo se transmite la revelación. El segundo bloque fue sobre el tema del querigma, es decir, cuál es el centro, el contenido fundamental del anuncio de esa revelación. El tercer bloque es en el que estamos, que tenía como 3 grandes fases, ¿no? Es la historia de la salvación, la historia de esa revelación que se fue manifestando, desarrollando según el designio de Dios en la pedagogía a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, vimos el primer bloque, que fue el tiempo de las promesas, la primera parte de ese bloque tercero, los temas 7 al 11, la promesa de Noé, Abraham, Moisés, etcétera. La parte central, que fue el Jesucristo como la plenitud de los tiempos, la plenitud de la revelación, que fueron los temas 12 al 16, y ahora estamos en esa tercera parte del bloque tercero, que sería el tiempo de la Iglesia, ¿eh? El tiempo de la Iglesia. Entonces, ahí estamos, nos situamos en el bloque tercero de esta primera parte de nuestro curso de formación cristiana, y en ese bloque tercero lo que hacemos es el estudio de la historia de la Iglesia, de cómo esa revelación se continúa por la fuerza del Espíritu hasta el final de los tiempos, a la plenitud de los tiempos, ¿no? Pues ahí estamos ahora. Quedará un cuarto bloque, cuando acabemos el de la historia de la Iglesia, un cuarto bloque que lleva por título Las Escrituras en el corazón de la Iglesia, y serán temas como el tema de la verdad de la Biblia, el tema de la composición de los libros y cómo se fue recogiendo en el canon, etcétera, ¿no? Pero ese es el cuarto y último bloque de esta primera parte. Centrados ya que estamos en el tercer bloque, historia de la salvación, en el tercer punto o tercera etapa, el tiempo de la Iglesia, tenéis ahí los temas que corresponden a este tiempo de la Iglesia. El que hoy vamos a abordar es el 17.1, los apóstoles que anuncian el Evangelio y suscitan las primeras comunidades, y la segunda parte tiene que ver con esta etapa también, que es la generación apostólica, desde una de las perspectivas que ahora vamos a recordar, que ya dijimos en el tema este introductorio de puente que hicimos, el tema 16, ¿no? Luego sería el 18, que sería como 6 pequeños temitas: la presencia de la Iglesia apostólica en medio del mundo, la Iglesia bajo el aliento del Espíritu que se expande por el Imperio Romano, todo el tema del catecumenado y del bautismo, la importancia que tuvo en los primeros momentos de la vida de la Iglesia, la presencia del cristianismo en el Imperio Romano, cómo nos miraba el imperio, cómo nos situamos nosotros en el imperio, el tema de los padres de la Iglesia, esos grandes padres que son santos y doctores a la vez, los primeros concilios ecuménicos para saber lo que ahí se ventiló sobre los contenidos de nuestra fe, y el último tema del 18 sería la evangelización en un imperio romano cristiano, ¿no? Bueno, pues ese es el contenido de
de esta sección del bloque tercero y vamos a entrar en el tema de hoy. El tema de hoy es eso, una etapa, esa primera etapa de la historia de la Iglesia, leída desde como estamos haciendo, desde la Sagrada Escritura, es decir, desde la palabra de Dios, fundamentalmente, ¿no? Desde las claves que nos va dando. Es decir, situándolo en el tiempo sería, comienza después de la muerte del Señor, de la muerte de Jesús, y concluye con la desaparición de aquellos que fueron sus primeros testigos, los primeros testigos. Es todo lo que se llama la generación apostólica, en torno a los años 30 después de Cristo hasta 70 después de Cristo. Todo ese periodo es la primera generación apostólica, la primera evangelización, esa referencia que se da siempre para la Iglesia posterior, para la historia posterior de la Iglesia, ¿no? Lo que ahí ocurrió, como dijimos en el tema introductorio, tiene como una densidad especial, es para nosotros una referencia, siempre nos miraremos, es como un espejo, donde la Iglesia a lo largo de los siglos se mira, ¿no? Es decir, lo que ocurrió allí en esa primera generación apostólica es para nosotros normativo, normativo, referencial, y a ello volvemos, ¿no? Os decía también en algún momento que cuando la Iglesia quiere hacer como una reforma, siempre hace esa mirada, la mirada a los orígenes, a los momentos primeros, a la época apostólica, ¿no? Bien, pues eso es lo que vamos a intentar. En la introducción, tenéis ahí el material que os envié, en la introducción se recuerda eso, como el acontecimiento de Pentecostés es la consumación de la Pascua de Cristo, con la efusión del Espíritu, y ahí esa misión que Cristo inició y que el Espíritu va a seguir haciendo, se hace a través de la Iglesia, de esa convocación del pueblo de Dios que realiza el Espíritu, que realizan los primeros discípulos, que realiza el testimonio apostólico, ¿no? A partir de las manifestaciones de la Iglesia en Pentecostés, nos fijamos en este momento eclesial, ¿no? Que llamamos la época apostólica. Para ello nos miramos, como no podía ser de otra manera, en las fuentes. En principio, la fundamental para nosotros es el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo, ¿no? Es decir, hay también alguna otra referencia, como pueden ser algunas otras cartas cristianas del Nuevo Testamento, algunas composiciones que llamamos preevangélicas, por ejemplo, sabéis que los evangelios tardaron más en escribirse, pero se hicieron de manera progresiva, por lo tanto hay textos que son primeros, ¿no? Como por ejemplo el relato de la pasión o algunas fuentes que llamamos de los signos o de los primeros dichos de Jesús, etcétera, ¿no? Eso también nos sirve de fuente para este estudio de esta primera etapa de la vida de la Iglesia, ¿no? También hay fuentes no cristianas, algunos escritos de la época que nos dan pistas, nos dan claves o nos dan referencias, ¿no? Para poder situar. Pero fundamentalmente, como hemos dicho, todos estos temas están leídos desde la palabra de Dios, es decir, de lo que nos dice la Escritura, ¿no? Y fundamentalmente el libro de los Hechos, las cartas de San Pablo, ¿no? Son como las fuentes fundamentales, ¿no? En Pentecostés se nos muestra ya, digamos, esa primera célula de la Iglesia que se irá multiplicando, que irá creciendo, que irá formando esas iglesias domésticas, esas primeras fraternidades eclesiales, esas iglesias locales, ¿no? Esas iglesias locales. Todos los temas de la historia de la Iglesia, dijimos en el tema introductorio que los vamos a estudiar poniendo el acento en 4 grandes dimensiones, o en 4 grandes claves. Es todo lo que supone el testimonio, o el anuncio, o lo que se conoce con la palabra, ya recordáis, lo decíamos con 4 palabras griegas, la martiría. Mártir es lo mismo que testigo. Bueno, pues toda esa dimensión del anuncio, del testimonio, es
una de las claves con las que vamos a leer esta etapa de la Iglesia Apostólica. La segunda será la liturgia. La liturgia es lo que supone todo el tema de la celebración, fundamentalmente el tema de la oración que hacían esas primeras comunidades, esos primeros cristianos, la cena del Señor y el día del Señor. Eso es fundamentalmente los comienzos de la vida oracional, litúrgica y sacramental, ¿no? En esa primera etapa. Esa es la segunda gran dimensión. La tercera es la comunión, o dicho con la palabra griega, la koinonía, es decir, todo lo que supone la comunión interna en el seno de la comunidad, las relaciones, cómo se establecían, los valores que eso tenía, cómo se cultivaba, etcétera, ¿no? Y quedaría la cuarta clave, que es el tema de la diaconía, es decir, el servicio hacia los otros, el servicio hacia el mundo, el servicio hacia los necesitados, que eso será el tema 17, segunda parte. Entonces, los tres primeros, martiría, liturgia y coinonía, o testimonio, liturgia y comunión, son los que vamos a ver en este tema 17.1, y el tema de la diaconía o el servicio a los demás, el servicio de entrega, el testimonio hacia afuera, con lo que eso supuso, eso lo vemos en el tema siguiente, que será ya en septiembre. Pues desde estas claves nos adentramos en ver cómo fue ese primer momento fundamental de la vida de la Iglesia y intentando percibir cómo hay ya una de las claves que decíamos también al comienzo, ¿no? Que es cómo se mantuvo fiel a lo que fueron el estilo y las pautas que el Maestro, que Jesucristo el Señor, dejó a la Iglesia en su tarea o para su tarea evangelizadora, ¿no? Bien, pues esto sería solamente la introducción. Vamos a mirar entonces, a asomarnos a esta etapa de la vida apostólica de la Iglesia, de la generación apostólica, desde estas cuatro claves que decíamos. La primera, el anuncio de la buena noticia en la etapa de la Iglesia apostólica. Una de las cosas que dicen los especialistas que estudian estos temas es que hubo un gran impulso misionero, un gran impulso evangelizador en los primeros momentos, y que llama la atención, que es llamativo el ímpetu, el impulso misionero que tuvieron aquellos discípulos de la primera generación. Incluso llama la atención porque, por ejemplo, el judaísmo no tenía este impulso tampoco, ni las otras religiones, ni las otras filosofías, ¿no? Entonces, llama la atención. Bueno, antes de que se me olvide, que lo cité también hace 15 días, un libro muy interesante, aunque claro, son libros que están en español y es difícil a veces el adquirirlos, se titula La primera evangelización en los orígenes del cristianismo. La primera evangelización en los orígenes del cristianismo. Su autor es un sacerdote especialista de una especie de congregación religiosa, son más bien, me parece, asociación apostólica, que se llaman los operarios diocesanos, y él se llama Santiago Guijarro. Es un especialista también en Biblia. Él fue director de la Casa de la Biblia durante bastantes años, desde los años 82 al 97, y es catedrático del Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, que es la universidad de la Conferencia Episcopal Española. Es un gran especialista. Y este libro es realmente muy interesante. Algunas de las cosas haré referencia a ellas, aunque yo, como sabéis, lo que habíamos quedado es que nos guiamos por el material que elaboró también la Conferencia Episcopal Española para todo este curso, que son una serie de libros que tenemos y que yo utilizo, os lo paso después en esos folios que os mando, cada uno de los temas, para que sea más fácil
irlos trabajando y después explicando, ¿no? Pues bien, el autor que os citaba, Santiago Guijarro, recogiendo todos los estudios que se han hecho, pone de relieve esta realidad, ¿no? Es decir, ¿cuál fue la clave? La clave para esta fuerza de impulso misionero, evangelizador que tuvo la primera generación. Pues fijaros, la raíz claramente está en el encuentro con el resucitado, ¿no? Es decir, la clave pascual, es decir, lo que ellos vivieron, lo que aconteció, lo que experimentaron, en lo que en el Nuevo Testamento leemos como los relatos del encuentro con el resucitado, es la fuerza, la raíz, el fundamento, ¿no? Y eso hace que retomen ya el mandato misionero que Jesús les dio antes de la Pascua, ¿eh? Es decir, Jesús antes de su ascensión ya había enviado a sus discípulos, le había dado este mandato misionero, ¿no? Lo transmiten todos los evangelios, con acentos distintos. Ya sabemos que los evangelistas tenían delante las necesidades de su comunidad y entonces escribían con esa peculiaridad para cada destinatario, ¿no? Para cada comunidad destinataria del Evangelio, pero todos coinciden en estos rasgos, ¿no? Que la tarea que se les confía es una tarea universal, y que no estarán solos, es decir, que el Señor promete siempre su presencia, promete siempre su presencia. Por eso, los rasgos de este encargo que les hace Jesús en la época anterior a la Pascua es ya con esos rasgos que después se retoman creativamente tras el impulso de la experiencia pascual, ¿no? Es el envío al mundo entero, a transformar a las personas en seguidores, en seguidoras del Señor, mediante el anuncio de esa buena noticia, de esa buena noticia, de esa excelente noticia, para incorporarlos a través del bautismo a esa comunión eclesial, a esa fraternidad, educándolos para vivir lo que Él nos enseñó, lo que el Maestro nos enseñó, lo que el Señor nos enseñó, y también se acentúa en todos esos envíos que no van a hacerlo solo en nombre de Él, sino en presencia de Él, ¿no? Del mismo Jesús resucitado y con la fuerza de su Espíritu, ¿no? Esos son los rasgos de ese anuncio de Jesús antes de la Pascua que se retoma, se asume en la experiencia pascual y de una manera creativa, ¿no? Para esta misión está claro que no bastaban las fuerzas de estos pescadores de Galilea, ¿eh? Es decir, es el Espíritu el que les habilita, el que les empuja, el que les renueva, el que les hace también vivir esa transformación, ¿no? Como vemos en los encuentros del libro de los Hechos, en la experiencia antes de la Pascua, después de la Pascua, después de la muerte del Señor, sabemos que ahí hubo como un fuerte shock, ¿no? Es decir, quedaron por los suelos, encerrados en el miedo, ¿no? Es decir, es claro que uno puede decir, si esto le pasó al maestro, nosotros no nos vamos a librar, ¿no? Entonces, la experiencia de la transformación que sufrieron es la experiencia del Espíritu, ¿no? Y del encuentro con el Señor resucitado, ¿no? Entonces, todo eso es lo que les va habilitando para este impulso misionero, ¿no? Lucas en los Hechos narra este envío del Espíritu, donde es como el comienzo, ¿no? Solemne, solemne de la vida eclesial, de la vida de la nueva comunidad, ¿no? Por lo tanto, uno de los puntos claves es este, que lo que desencadena el impulso misionero que tan llamativamente aparece en todas las fuentes, incluso en las que no son cristianas, está en el envío del resucitado, ¿no? Cuando estudiamos, si os acordáis, los temas del encuentro con el resucitado, veíamos también que ese encuentro siempre tenía un envío, a María Magdalena dice, ve y dile a mis hermanos, a los otros les dice, sed testigos míos, anunciad, etcétera, etcétera, ¿no? En el libro de los Hechos percibimos cómo esa fuerza que tienen se percibe o se nota ya desde el comienzo, ¿no?
Por ejemplo, en el primer discurso de Pedro, os pongo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, aunque es verdad que el libro de los Hechos idealiza ¿eh? el proceso para poner de relieve los elementos, es decir, no es una crónica así detallada y precisa y rigurosa, ¿no? Es decir, sabemos que los libros de la palabra de Dios están escritos no como una crónica que como hoy se escribe, sino como un anuncio salvador. Por lo tanto, ponen de relieve, remarcan, a veces subrayan de una manera fuerte lo que quieren transmitir como verdad salvadora, ¿no? Entonces, ahí aparece, digamos, en ese primer discurso de Pedro, elementos que forman parte de ese proceso con el cual aquellos que escuchaban, aquellos que entraban en contacto con los primeros discípulos, el proceso que les llevaba a adherirse, a formar parte, a entrar en la comunión, ¿no? Es decir, esos elementos que aparecen en los discursos, ahí tenéis capítulo 2, versículos del 32 al 41, del 37, 38, algunos elementos, etcétera. Podríamos resumirlos así, ¿no? Hay una llamada a la conversión y al bautismo, que trae como consecuencia también el perdón de los pecados, la efusión y el don del Espíritu y la agregación al grupo de los creyentes, ¿no? Esos 5 elementos o esos 5 componentes de ese proceso de iniciarse en la experiencia cristiana, pues no se dan así, digamos, de repente y de golpe, ¿no? Hay un proceso, hay unas etapas también, ¿no? Lo normal es que antes que haya una conversión esté el anuncio, ¿no? Eso está clarísimo. Es decir, hay primero una buena noticia, alguien percibe una buena noticia, alguien recibe una buena noticia. Los primeros testigos anuncian, testifican con fuerza esa buena noticia del amor gratuito de Dios, del amor incondicional, del Dios vivo, de su voluntad salvífica, ¿no? Lo dirán con esas fórmulas que luego hemos dicho alguna vez que resumen lo que llamamos el querigma, ¿no? Es decir, Cristo murió por ti, no tenemos otro nombre para ser salvados que Jesucristo el Señor. Él es el Mesías, Él dio la vida por ti, por todos nosotros, para la remisión de nuestros pecados. Es decir, esas pequeñas fórmulas que vamos leyendo en los relatos del libro de los Hechos, de las cartas de San Pablo, ¿no? Por lo tanto, hay un primer punto que sería esa experiencia de la buena noticia, del amor gratuito, el anuncio de la noticia buena, ¿no? A esa iniciativa que es de Dios, va después como apareciendo la correspondencia, ¿no? Emerge en el oyente, se siente atraído, cautivado, y empieza ese movimiento gozoso que lleva a la fe, a la aceptación, a la conversión, conversión moral, sí, del cambio de vida, pero sobre todo conversión religiosa, es decir, un cambio de perspectiva, un cambio de mentalidad, un cambio de enfoque, ¿no? Es decir, en Pablo lo vemos clarísimamente, ¿no? Lo que antes consideraba un valor, ahora lo considero una pérdida, después de haber conocido a Jesucristo el Señor, ¿no? Es decir, en una fórmula que usa San Pablo en sus cartas, vosotros dejando a los ídolos os convertís al Dios vivo y verdadero. Es decir, hay una transformación, un cambio, ¿no? un enfoque distinto. Es decir, miramos las cosas de una manera distinta al recibir ese anuncio gozoso de que Dios tiene una actitud benevolente para ti, que tiene un amor incondicional, que busca lo mejor para ti, ¿no? Todo eso lo vamos percibiendo, ¿no? Ese cambio de la mentalidad llevará también un abandono de la propia autosuficiencia, eligiendo a Dios como centro de la vida, adhiriéndose a la persona de Jesús y luego asumiendo las consecuencias también morales, concretas, que eso tiene en un estilo de vivir. Por eso al cristianismo se le llamará en el Nuevo Testamento también el camino, es un nuevo camino, ¿no? Es un estilo de vivir.
no solo una doctrina, no solo unos principios, es una manera de vivir, ¿no? Eso es lo que encierra la palabra fe y conversión, ¿no? Es un proceso que cuenta también con las mediaciones normales de la vida, ¿no? Y las mediaciones normales de la vida. Y se pone de relieve ahora, especialmente en los últimos estudios que han hecho como estos autores, como Santiago Guijarro, que aunque el libro de los Hechos, digamos que esquematiza mucho el proceso, se percibe también por rasgos que van poniendo, por referencias que van dando, cómo había esos elementos de la, digamos, de la vida ordinaria. La relación personal era muy importante. El encuentro en grupos pequeños, el encuentro en las casas, tiene una importancia fundamental en el comienzo de la vida cristiana, en el comienzo de la Iglesia. Como lo veremos también para la celebración, para el Día del Señor, para la fracción del pan. Las casas. Incluso hay estudios de cómo era el tipo de las casas, ¿no? Es decir, las había donde uno tenía un pequeño negocito y entonces tenía esa parte más hacia el público, y luego tenía otra parte más hacia atrás, donde tenía como un pequeño almacén. Entonces, a lo mejor allí mismo, al caer la tarde, se reunían, ¿no? Si, por ejemplo, Pablo, que era vendedor de lonas, pues allí sentados encima de los sacos para la venta, allí se reunían y hablaban. Los que habían tenido la experiencia de encuentro, o algunos que habían ido a Jerusalén por la Pascua y habían entrado en contacto con los primeros discípulos y transmitían, hemos oído hablar, hemos escuchado cómo el Señor está vivo, cómo transforma la vida de los otros. Así, es decir, esos elementos de la vida más ordinaria están en el origen, en la configuración de lo que fueron la vida de esa generación apostólica, ¿no? Las primeras comunidades cristianas desarrollaron el ministerio de la palabra, o lo que llamamos eso, el testimonio, el anuncio, la martiría, de formas muy creativas y muy adaptadas a las circunstancias de los oyentes, ¿no? Por eso, cuando se lee los escritos, se habla del primer anuncio. Es ese primer anuncio que pretende suscitar la fe, ¿no? Es decir, suscitar la fe. Lo primero, no vas a hablarle ya del cambio de vida moral. Le presentarás primero los motivos, le darás aquello que le pueda enganchar para que conecte con lo que está necesitando, con lo que está anhelando, con lo que está a falta de su vida, ¿no? Entonces, después vendrá la instrucción o la doctrina para profundizar en ese primer anuncio. Luego puede haber un momento donde haya necesidad de exhortación para alentar, para reforzar, porque estás pasando una situación difícil, porque hay un momento que se pone en cuestión tu fe, o porque sufres la persecución, o el testimoniar, ¿no? Para iluminar, para fortalecer, etcétera, ¿no? En el fondo hay como dos grandes modalidades o momentos del anuncio, ¿no? El primer anuncio, fundamental, para lanzar el mensaje, para suscitar la adhesión, para hacer la propuesta, ¿no? En la escritura, todos los verbos que tengan que ver con anunciar, con proclamar, con evangelizar, iría en esta primera línea, ¿no? Sería aquello que se hace a través de la predicación primera, a través de la conversación también, el diálogo, con otra persona, con un grupo pequeño, en las casas, en los lugares donde se reunían los que pertenecían al mismo gremio, etcétera, ¿no? En los pequeños grupos, en las pequeñas comunidades, ¿no? Y un gran segundo momento que sería ya para ir avanzando, ¿no? Para explicitar ese primer anuncio, oye, ¿y eso qué significa? Y para profundizar en él. ¿Y eso a dónde nos lleva? Verbos como enseñar, catequizar, predicar, transmitir. Es decir, todos esos verbos que se usan en el Nuevo Testamento para transmitir lo que llamamos el ministerio de la palabra, ¿no? Los evangelistas, Pablo y otros autores sagrados, después también redactarán todo eso. Y esos escritos que la Iglesia luego recoge como escritos inspirados de ese segundo momento forman lo que llamamos en el Nuevo Testamento los escritos canónicos, ¿no? Y están escritos en el fondo como
primeras catequesis cristianas, muchos de esos relatos del Nuevo Testamento, en los evangelios, en las cartas, etcétera, ¿no? En el libro de los Hechos, en uno de los resúmenes que aparecen, que luego en un punto hablaré de ellos, que es lo que se llaman los sumarios, se dice que los miembros de la primera comunidad cristiana de Jerusalén eran perseverantes al oír la enseñanza de los apóstoles en la fracción del pan y en la oración. Es decir, quiere decir que el anuncio era una de las dimensiones, el anuncio, el escuchar la enseñanza de los apóstoles. Cuando leemos, por ejemplo, que los adversarios se sienten molestos por la actividad que hacen los apóstoles y los primeros misioneros, en el fondo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 2, se dice, porque enseñaban al pueblo, y les prohíben hacerlo en nombre de Jesucristo. Y entonces los apóstoles y los primeros evangelizadores dirán, no, nosotros tenemos que ser fieles a este anuncio, ¿no? Este anuncio, ¿no? Pues bien, esa expresión, enseñanza de los apóstoles, quiere indicar en los escritos del Nuevo Testamento el vínculo de la primera iglesia de Jerusalén y de todas las iglesias con los testigos directos y autorizados de esa enseñanza y de esa actividad del Señor, ¿no? Por eso los apóstoles o el grupo de los 12 tuvieron una actividad, digamos, fundamental, de animación, de coordinación, de unidad en el tema del testimonio, de la enseñanza, ¿no? Pero no cabe duda que el protagonista principal es el Espíritu, ¿no? Es decir, es el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, se sirve de la mediación de los apóstoles, de los misioneros, incluso de personas anónimas, pero es el Espíritu el protagonista principal, ¿no? Para el desarrollo, la animación de esa misión apostólica, ¿no? Que los 12 o los apóstoles comparten con sus sucesores, con los que van apareciendo como ministros en la iglesia primitiva, ¿no? Diáconos, presbíteros, otros misioneros, etcétera, etcétera, como se lee en el libro de los Hechos, en las cartas apostólicas, en las cartas paulinas, etcétera. Por recordar algunos signos de ese protagonismo del Espíritu, ¿no? En el libro de los Hechos aparecen muchos, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 19, se dice que es el Espíritu el que guía la mente y la voluntad de Pedro para acoger y bautizar a Cornelio, ¿no? Para hacer ese gesto de acogida y de bautizarle, ¿no? O ilumina al diácono Felipe para interpretar la escritura y ayudar a aquel etíope que iba leyendo el libro de Isaías y que no lo entendía, ¿no? Aquel que había ido a Jerusalén, que era de la corte de la reina de Candace, ¿no? O es el Espíritu el que actúa decisivamente en la Asamblea de Jerusalén, de tal manera que dirán después de que escribieron el escrito, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido para resolver esta situación, ¿no? O es el Espíritu el que inspira a Judas y a Silas a comunicar las decisiones de la Asamblea de Jerusalén, o el que inspira al profeta Agabo, etcétera, etcétera. Si vais leyendo en el libro de los Hechos, percibiréis cómo es el Espíritu el que va abriendo el camino, el que va removiendo las dificultades, el que va suscitando en los misioneros, en los apóstoles, en los predicadores, esa acción evangelizadora, ¿no? Esa testimonio, anuncio, se dirige en un primer momento a los judíos, a los judíos de Palestina y a los judíos helenistas, es decir, a aquellos que nacieron fuera de Palestina y que hablan griego, ¿no? Así vemos que es el auditorio de las primeras intervenciones, por ejemplo, de Pedro, tanto el día de Pentecostés como cuando cura al paralítico en el templo o cuando tiene que declarar ante el Consejo Judío de Jerusalén. Es también cuando Pedro y los apóstoles tras la persecución tienen que hablar. Es también cuando Esteban
habla ante el Consejo, es decir, que el primer destinatario al que se dirige es en ese anuncio primero, en ese testimoniar, en ese evangelizar, es a los judíos, ¿no? Pablo de Tarso, en sus primeras predicaciones y en sus primeros momentos, en sus viajes misioneros, también empezó dirigiéndose a los judíos. Pero en un segundo momento, la predicación misionera se dirige también a los que ya no pertenecen al pueblo judío, sino a los otros pueblos, a las otras naciones, a todos los pueblos y a los gentiles, a los paganos, ¿no? Esteban anuncia que ya no se necesitan las observancias judías para formar parte del grupo de los seguidores de Jesús. Pedro también irá percibiendo lo mismo y cómo los paganos son llamados a esa vida nueva, el libro de los Hechos, el capítulo 10, lo mismo ocurre con Pablo y Bernabé, etc., ¿no? En el fondo podemos decir que lo que aconteció en Pentecostés se sigue actualizando, es decir, que es gracias a la fuerza del Espíritu que continúa activo, que se va dando ese dinamismo misionero de la Iglesia y que se va a mantener y que va a permanecer hasta el final de los tiempos, ¿no? La acción del Espíritu es a la vez, esto es también muy, muy bonito y muy importante, ¿no? Es a la vez intensa y es, por tanto, el que podemos llamar como el protagonista fundamental, pero a la vez enormemente respetuosa, como es siempre Dios en su acción, ¿no? Respetuosa con la libertad de las personas. De ahí que veamos también en los relatos que ha habido oyentes que no acogen, escuchan pero que no acogen o que rechazan directamente el anuncio, el mensaje, el testimonio, es decir, toda esa gran dimensión de la Iglesia apostólica del primer momento, que con esto terminamos, ¿no? Es decir, por tanto, lo primero que hemos visto es que el impulso misionero es grande, toma la fuerza en el encuentro con el resucitado, asume creativamente ese primer envío que el Señor ya les hizo antes de la Pascua y se va desarrollando con estas características que veíamos, ¿no? Es decir, tiene creatividad, se adapta a las circunstancias de los oyentes, se dirige como destinatarios primero a los judíos, pero luego a todos, es decir, se va haciendo universal, se hace con estas mediaciones, ¿no? Usando el encuentro personal, la casa, el lugar de trabajo, de reunión, suscitando esas nuevas comunidades, ¿no? Pues ese sería esa primera gran dimensión de este tiempo de la Iglesia Apostólica. Pasamos al segundo, que es el tema de la celebración litúrgica en la Iglesia Apostólica, el tema fundamentalmente de la fracción del pan, el día del Señor y el bautismo o los inicios de los sacramentos de la iniciación, ¿no? Cuando se va repasando también el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos percibiendo cómo desde los comienzos ya aparece esta inicial vida sacramental, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14-41, tras el discurso de Pedro en Jerusalén, se dice que ya algunos se adhirieron y recibieron el bautismo, ¿no? O en el libro de los Hechos, el capítulo 8, cuando Felipe, camino hacia Samaria, también se va percibiendo esta realidad sacramental, ¿no? De tal manera que llega a decir el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1288 lo siguiente, que os leo y que tenéis ahí en los folios para comentarlo muy brevemente. Desde aquel tiempo, los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, es decir, a los nuevos bautizados, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Es esta imposición de las manos la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica
como el primitivo origen del sacramento de la confirmación. Es decir, que en esos gestos que ya vamos percibiendo como el bautismo, el rito del bautismo más el gesto de la imposición de las manos va apareciendo progresivamente en los relatos, es como el inicio de esa primera y primigenia vida sacramental, ¿no? Ocurre también con Pablo cuando tiene el encuentro fundamental de su vida, después de eso también se bautiza. Ocurre cuando está Pedro en Jaffa, en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Se percibe también en los viajes misioneros de Pablo y de sus compañeros, ¿no? Yo que sé, Hechos 16, Hechos 18. También hay grupos de personas que no acogen. En concreto, por ejemplo, los jefes religiosos, en un determinado momento, el libro de los Hechos señala que rechazaron, ¿no? Rechazaron el anuncio, con lo cual no quisieron recibir y abrirse a esta nueva realidad y entrar a formar parte de la vida, de ese nuevo camino, de ese nuevo estilo de vida de esas primeras comunidades, ¿no? Además de el gesto que tiene que ver con el bautismo y la confirmación, está todo el tema de la fracción del pan, de la Eucaristía, ¿no? Denominada en sus orígenes Cena del Señor, según Pablo, o fracción del pan, como más lo refiere Lucas. Os ponía ahí una referencia porque era cuando estaba haciendo el tema. Hay un autor, un gran especialista en Biblia, que tiene un blog que se llama celebración de la palabra.wordpress.com, que comenta todos los domingos el ciclo litúrgico. Y en el Corpus Christi hace una referencia muy bonita sobre el tema de la Eucaristía, de la fracción del pan y del día del Señor, ¿no? Normalmente, en los comienzos, lo que llamamos hoy la Eucaristía era la reunión en nombre del Señor mediante el símbolo de la comida en su doble aspecto, ¿no? Fraternidad de mesa, convivialidad de mesa que se comparte y rito eucarístico que hace real la comunión con Cristo, ¿no? Además, en el comienzo se celebraba, como todos los relatos ponen de relieve, en las casas, ¿no? El primer día de la semana. Este es un dato también muy fundamental, muy importante, ¿no? Es decir, expulsados del judaísmo, los cristianos fueron incorporando a esos encuentros en las casas, a esas asambleas domésticas, la lectura de los textos de la ley, lo de la cena del Señor, de los elementos que tenía en las casas, con ese doble símbolo de la comunidad en torno a la mesa y el recuerdo del gesto del Señor en la última cena, ¿no? Es lo que Pablo nos recuerda en la primera Corintios, escrita en el año 55, donde recuerda esos mismos gestos, ¿no? Y os decía también la importancia que eso tenía, por lo que vamos recogiendo de los textos, tanto de los textos canónicos como de escritos en torno a esa época, para percibir que probablemente fueron introduciendo esos textos de la ley y los profetas, relatos de la vida del Señor o dichos del Señor, después también probablemente himnos, salmos que se iban leyendo, compartiendo, a la plegaria de bendición se irían añadiendo súplicas, oraciones, peticiones. Eso es todo lo que forma lo que conocemos como la fracción del pan, ¿no? Sobre esta base, desde tiempos apostólicos ya, está claro que se hacía lo que se conoce como el primer día de la semana, es decir, el día después del sábado, ¿no? Ahí eso comenzó a marcar el ritmo mismo de la vida de los discípulos de Cristo, es decir, el nuevo estilo de vivir,
las nuevas fraternidades que nacieron del primer anuncio se reunían el primer día de la semana, es decir, el día después del sábado. Así lo recuerda, por ejemplo, cuando los fieles se reúnen en Tróade, reunidos para la fracción del pan, y Pablo les dirige un discurso de despedida y se alargó un poquito o bastante en el discurso, y un chico que estaba en una de las ventanas se cayó, ¿no? Y entonces hizo Pablo ese signo, ese milagro de reanimar al joven Eutico, ¿no? Lo tenéis en el capítulo 20 del libro de los Hechos. También el Apocalipsis hablará del primer día de la semana como el día del Señor, ¿no? Es decir, todo esto nos está diciendo que será una de las características que distinguirán a los cristianos respecto al mundo circundante, ¿eh? Ya también lo advierten desde el principios del siglo II el gobernador de Bitinia, Plinio el Joven, en un escrito cuando constata la costumbre de los cristianos, y cito literalmente, lo tenéis ahí, de reunirse un día fijo antes de salir el sol, de cantar juntos un himno a Cristo como a un Dios. Es decir, cuando los cristianos, los primeros cristianos decían Día del Señor, en el fondo estaban haciendo una confesión de fe, es decir, estaban testimoniando con ese término el pleno significado que se deriva del mensaje pascual, es decir, que Cristo es el único Señor, el único Kyrios, y no lo es ningún otro Señor, ni el emperador, ¿no? De este modo se reconocía a Cristo el mismo título también con el que los 70 traducían en la revelación del Antiguo Testamento el nombre propio de Yahvé. Por tanto, del tema de la Eucaristía, lo que hoy conocemos por la Eucaristía, denominación, fracción del pan, lo llama Pablo, cena del Señor, fracción del pan lo denomina Lucas, perdón, fracción del pan lo denomina Pablo, cena del Señor como memoria que se hace en un entorno de comunidad de mesa, de comunión de mesa, con el signo del encuentro para comer en el día primero de la semana, en el ámbito de las casas. Se van introduciendo los elementos de la lectura de la ley y de los profetas, de los relatos de la vida del Señor, la plegaria de bendición sobre el pan y del vino, se alarga también con bendiciones, con oraciones, con súplicas. Todo eso es lo que hoy conocemos como la Eucaristía, ¿no? Que se ha ido configurando hasta tal como la tenemos en estos momentos en la vida eclesial, ¿no? Pero es muy hermoso percibir cómo fue en los orígenes y cómo a eso siempre hay que volver como los elementos fundamentales, ¿no? Como los elementos fundamentales con lo que esto significa. Pasamos al tercer rasgo para que no se alargue en exceso, y decíamos que el tercer rasgo es el rasgo de la koinonía, es decir, o de la comunión. Es decir, el libro de los Hechos nos dice que se reunían, que lo tenían todo en común, que lo tenían con. Este es el concepto sobre lo que gira esa palabra de la comunión, ¿no? En los folios que os pasé se desarrolla un poquito en el sentido de cómo en el origen de todo está el grupo significativo de los apóstoles, ¿no? Lo que se llama en la reflexión teológica el colegio apostólico, ¿no? Es decir, rememorando también lo que el Señor había hecho, es decir, en su comienzo el Señor reunió a un grupo en torno a él. Ese grupo es el que formará la célula primera de lo que hoy es la comunidad eclesial, ¿no? Y en los primeros siglos será como la base, la célula inicial de esa comunión. Tienen
fundamental peso los apóstoles, el grupo de los 12, y entre ellos esas dos grandes figuras, Pedro, de los elegidos en el primer momento, y Pablo como el llamado elegido después de la Pascua, ¿no? Es decir, en todos los relatos se va poniendo de relieve esas dos grandes figuras, ¿no? Son ellos la primera célula eclesial, el primer núcleo comunitario de la Iglesia, y a ellos siempre habrá también que referirse, ¿no? A ellos habrá siempre que mirar, ¿no? Para ver lo que eso supone. En los relatos que nos hablan de la elección de los 12, aparecerá siempre como el liderazgo de Pedro, también el rasgo de la fraternidad, por ejemplo, el tema de que en las listas aparecen de dos en dos siempre, ¿eh? Es decir, el tema de la fraternidad forma parte de los comienzos de la vida y del estilo de ser de la comunidad apostólica, y también el tema de la debilidad, ¿no? El hecho de que aparezca en las listas y lo haya hecho el Señor en su llamado a Judas Iscariote, hace presente también la debilidad formando parte del comienzo de la misma célula eclesial y de lo que son las fraternidades apostólicas y de lo que será después el desarrollo de la Iglesia, que lo dijimos también, si recordáis, en aquellos principios de los que hablábamos para entender toda la historia de la Iglesia, ¿no? Uno de ellos es que la debilidad humana forma parte, sí la santidad, pero también la debilidad humana, ¿no? El pecado. Pablo será desde los comienzos la figura del gran impulsor que va abriendo el camino para la generación de esas fraternidades cristianas, de esas primeras comunidades cristianas, ¿no? No fue elegido antes de la Pascua, en la vida terrena de Jesús, pero fue elegido una vez el Señor resucitado, ¿no? En sus comienzos, como bien conocemos, él fue más bien perseguidor de este camino, de la vida de los primeros cristianos, y su experiencia fundamental de encuentro con el Señor le hace ser después el gran apóstol, el gran evangelizador, el gran impulsor de las comunidades cristianas, ¿no? En un primer momento, él parte desde Antioquía, después va desarrollando todos esos impulsos de sus 3 viajes misioneros, Asia Menor, Macedonia, Grecia, y todo ese proyecto que tuvo de llegar hasta los confines, a lo que se llama el Finisterre, ¿no? Hasta llegar a Hispania, que luego no lo pudo desarrollar, ¿no? En todos estos sitios de su impulso él fue promoviendo, fundando esas comunidades eclesiales que se fueron convirtiendo en las primeras iglesias, ¿no? En las primeras iglesias locales. Es un dato muy bonito en percibir en las cartas como en los títulos, ¿no? Cuando en la introducción, lo que se llama el destinatario de la carta, los va señalando, ¿no? Es decir, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Éfeso, a la iglesia de Dios que está en Filipos, etcétera, ¿no? Es decir, esa experiencia como fundamental, ¿no? Y cómo en la figura de Pablo vamos percibiendo también el testigo que tiene un celo sin límites, ¿no? Es decir, sin límites. Y cómo ese testimonio, ese impulso evangelizador, lo sella también con la propia entrega de la vida, ¿no? Es decir, hasta el final. Una de las cosas bonitas es ir viendo cómo se van generando esos núcleos de comunidades cristianas, ¿no? Por eso, en esa parte que tenéis ahí de los folios, he querido recogeros, como dice el material que estamos usando, como algunos rasgos para ver la diversidad que hay desde el comienzo y también las características que tienen esas comunidades de la época apostólica, ¿no? Entonces, rápidamente vamos repasando algunas que tenéis ahí.
Empezamos por la comunidad de Jerusalén, la comunidad de Antioquía, la de Corinto, las que están en Macedonia, Filipos y Tesalónica, la de Roma y las comunidades de Galacia, ¿no? Para al final ver algunos rasgos comunes, ¿no? La primera comunidad, Lucas nos la presenta como la comunidad referente, ¿no? La comunidad modelo. Sus miembros acuden al templo a orar, también se reúnen en las casas, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46. Podemos decir que es una comunidad de tendencia más tradicional en cuanto a relación a que está más apegada al templo y a la ley, claramente, por estar en torno a Jerusalén, en cuanto a la circuncisión, en cuanto a la observancia legal de los alimentos, etc. Es decir, es una comunidad que está más pegada a la tradición judía, ¿no? Se integran a través del bautismo en el nombre de Jesús, celebran la comida fraternal en la que incluye también la fracción del pan y el rito de la Eucaristía, ¿no? Se diferencian de otros grupos cristianos en que tienen esa conciencia de ser los que han recibido ese nuevo Espíritu de Dios, ¿no? Ese nuevo Espíritu del Señor, ¿no? Para esta comunidad, Jesús es fundamentalmente el Mesías, el Señor. En esas primeras comunidades en torno a Jerusalén, los 12 tuvieron una presencia significativa y destacada, pero el responsable final va a ser Santiago, ¿no? En el que aparece en los escritos como el hermano del Señor, que fue ejecutado por la persecución en torno a Herodes en torno a los años 41-44, ¿no? Pues es el rasgo de la comunidad de Jerusalén. En la comunidad de Antioquía tiene otros rasgos distintos, ¿no? Vamos viendo la riqueza, la diversidad, ¿no? Es decir, Antioquía es la capital de Siria, es una ciudad cosmopolita, abierta en contraste con Jerusalén, ¿no? Esa comunidad cristiana de los primeros discípulos nace en torno al año 37, con ocasión de la persecución provocada a propósito de Esteban, ¿no? Como nos narra el libro de los Hechos en el capítulo 11, ¿no? Los cristianos helenistas tuvieron que exiliarse de Jerusalén, dialogan, entran en contacto con los griegos paganos, les anuncian la buena nueva de Jesús y tienen éxito, tienen un éxito llamativo. Entonces, hasta el punto de que esa comunidad que surge rompe ya amarras con el judaísmo, ¿no? Y con sus prácticas. Su centro religioso y vivencial no es tanto la espera del Mesías, sino ya el Cristo crucificado, el Cristo resucitado de Dios, ¿no? Por primera vez en Antioquía es donde se le va llamando a los seguidores de ese camino nuevo de Jesús cristianos, es decir, Cristo ya sabéis que significa Mesías, entonces se les va llamando cristianos, como pertenecientes al Mesías, como que tienen que ver con el Mesías, ¿no? Con Cristo el Señor, en griego Kyrios, ¿no? Esa comunidad es de un gran espíritu misionero, es como un punto de partida para que distintos misioneros, distintos cristianos salgan a evangelizar, a anunciar, a testimoniar, a llevar esa buena noticia a otras ciudades, ¿no? Esos son, en síntesis, los rasgos de la comunidad de Antioquía. La comunidad de Corinto. Corinto es una gran ciudad, es la capital de la provincia romana de Acaya, tiene 2 puertos, ya sabéis, todas las ciudades porteñas, todas las ciudades que tienen puerto son ciudades de gran intercambio, son por lo general ciudades pluriculturales, es decir, ahí hay mucho movimiento. El hecho del puerto hace que vengan, que salgan, que vayan, que traigan, que lleven, etcétera, ¿no? Probablemente, o por lo que dicen los textos y las referencias históricas, era una ciudad que tenía un gran grupo de gente muy pobre, de proletarios, y era un escenario también de esa vida licenciosa, ¿no? La expresión vivir a la Corintia era pues eso, pues donde se puede de todo y
sin muchas barreras, ¿no? Sin muchas barreras, hasta prostitución sagrada, ¿no? Es decir, que existía, ¿no? Pablo llega a Corinto en el año 50-51, se hospeda en casa de Áquila y Priscila o Prisca, y ese matrimonio judeo-cristiano, con él que trabajan también en lo mismo que él tenía como tarea, como oficio, pues se juntan y probablemente en su taller también se reunían. Y en su taller se fue creando una pequeña comunidad de nuevos discípulos, ¿no? Es verdad que Pablo, como tenía por costumbre, primero se dirige a los judíos, a la sinagoga, pero tras la resistencia que encuentra o la reticencia que encuentra, va generando una nueva comunidad venida más bien del paganismo, ¿no? En su mayoría una comunidad más bien pobre, pero una comunidad muy dinámica y muy rica en carismas, ¿no? Uno de los elementos fundamentales o de las características fundamentales de la comunidad de Corinto es esa gran variedad de carismas, ¿no? Que también trajo sus problemas, ¿no? Porque los problemas también a veces trajeron, los carismas trajeron problemas y Pablo tendrá que hablarles de dónde está el criterio, ¿no? Es decir, el criterio es el bien común, el criterio es el bien, es el amor cristiano, ¿no? Es decir, porque a lo mejor algunos, porque creían que tenían un carisma, ya se creían más que los demás, etcétera, ¿no? Pablo a esta comunidad les escribía al menos 2 cartas de las que tenemos recogidas, que se han conservado, y cuando los especialistas leen entre líneas, probablemente en las mismas cartas se habla de otra carta, es probable que se perdiera, ¿no? Las comunidades de Macedonia. Llegar a Macedonia supone que el cristianismo entra en Europa. Por tanto, la primera comunidad cristiana europea es la comunidad de Filipos. Es una de nuestras, tenemos que recordar, es decir, nosotros somos, bueno, yo, ¿no? Iba a decir, todos los que estamos aquí ahora escuchándonos, no, que otros venís de otros continentes, ¿no? Entonces, la primera comunidad de donde vivimos ahora, es decir, donde estamos viviendo, Europa, es Filipos, ¿no? Filipos es también un importante centro comercial. La comunidad se reúne en casa de una tal Lidia, que era también comerciante de púrpura. Fijaros, todo el tema del comercio, todas las vías que suponía el Imperio Romano fueron un elemento fundamental para la difusión del cristianismo. Ese fuego, ese ímpetu que tuvo la primera evangelización, también tuvo un apoyo, encontró un cauce en todas las vías que tenía el Imperio Romano para trasladarse, ¿no? Parece que ahí se generó en Filipos una pequeña comunidad, también pobre, pero con una gran capacidad de acogida, ¿no? Pablo, por sus cartas, parece que siempre llevó en el corazón a esta comunidad de Filipos, ¿no? En el año 50, Pablo hace su segundo viaje misionero y pasa de Filipos a Tesalónica, que es la capital de Macedonia, ¿no? Allí funda también otra comunidad. Vemos ahí a Pablo y Silas, que se dedican primero a la sinagoga con poco éxito y de nuevo pues se abren a los gentiles, con mucho futuro y con mucho fruto, como nos narra el libro de los Hechos, capítulo 17. La nueva comunidad es también de gente modesta, se reúne en casa de un tal Jasón. Fijaros, el tema de las casas será fundamental. Para alentar a los conversos, escribe desde ahí Pablo la primera Tesalonicenses, que es, como hemos dicho cuando en los grupos de Biblia estudiábamos, el primer escrito, el escrito antiguo más antiguo del Nuevo Testamento, ¿no? La primera Tesalonicenses, ¿no? Pasamos a la Comunidad de Roma. Es probable que fuera fundada por judíos cristianos llegados de Palestina antes del año 50, es probable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchos cristianos, judíos simpatizantes iban todos los años, ¿no?, a Jerusalén, ¿no? Es decir, una de las raíces de las cosas que están
en la constitución del buen judío, ¿no? Entonces, probablemente en contacto con las experiencias de esas peregrinaciones también fueron trayendo la experiencia del nuevo camino, ¿no? Formada por pequeñas comunidades de estilo doméstico, en su mayoría de origen pagano, ¿no? Pablo, que no escribe a las comunidades que no fueron fundadas por él, por respeto a los apóstoles, sin embargo sí escribe a la comunidad de Roma, presentándose, anunciándoles el plan que tiene, es decir, de pasar por allí hacia Hispania, Romanos 8:15, y hace también de paso, entonces, además de presentarse, una elaboración de los aspectos esenciales de la fe. Por eso la carta a los romanos, más que una carta, es un tratado, ya es una reflexión muy elaborada y a veces difícil de digerir, ¿no? Bueno, pues ahí estuvieron probablemente Priscila y Aquila antes de irse a Éfeso, expulsados, por una de las expulsiones que tuvieron los judíos de Roma, ¿no? Y retornaron, por lo que vemos en algunas de las cartas, en los saludos finales que hace Pablo, algunas de las cartas, donde dice, y saludad a los cristianos que se reúnen en casa de Prisca y Aquila. ¿Mm? Vamos a las comunidades de Galacia, y con ellas acabamos para hacer como una síntesis de los rasgos que aparecen, ¿no? Región de Asia Menor, la mayoría proceden de los pueblos paganos fronterizos del Imperio Romano, ¿no? Campesinos al servicio del emperador, o nobles, o sacerdotes. Más bien gente pobre, hospitalaria, así lo experimentó Pablo al llegar a esa comunidad débil y enfermo, ¿no? Tras la predicación misionera que realizan Pablo y los primeros misioneros, llegaron los que se conoce como los judaizantes, los judaizantes, que pretenden seguir sometiendo a la circuncisión de Moisés a los nuevos discípulos. Entonces los gálatas se sienten un poco desconcertados y Pablo entonces se siente en la obligación de escribirles, exponiéndoles la sana doctrina, ¿no? Ahí en Gálatas, la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, se nota cuál es el motivo por el cual Pablo les escribe, ¿no? Y les alerta, ¿no? Diciéndoles, tened cuidadito, insensatos Gálatas, ¿no? Es decir, diciendo, no hay otro evangelio sino el que os predicamos, ¿eh? Y entonces se mete con dureza contra los judaizantes, ¿no? Y llega un poco así a decirles que, bueno, pues ojalá os circuncidéis vosotros, ¿no? Una visión panorámica para ver que la diversidad, qué bonito, ¿no? Es decir, que la iglesia nace diversa, nace plural, nace con acentos, nace con características que se enriquecen mutuamente y nace, como veremos en el punto último, con tensiones, no puede ser de otra manera, ¿no? ¿Qué rasgos comunes tienen esas comunidades primitivas? Pues si nos fijáramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay unos relatos que se llaman los sumarios, que es como pequeños resúmenes, ¿no? Aunque es verdad que hay que tener cuidado porque tiene una tendencia idealizante, es decir, a presentar el ideal, ¿eh? Pero es bueno que los leamos, ¿eh? Están ahí en los folios que tenéis, están los sumarios con las citas, Hechos 2, 42-47, Hechos 4, 32-37, Hechos 5, 12, 16, ¿no? Los rasgos se podían sintetizar así. Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, eran constantes en compartir fraternamente todo, es decir, practicaban la comunión de vida, eran constantes en la celebración de la fracción del pan o Eucaristía, celebrada en las casas en un clima de comida fraterna, eran constantes en la oración en común, sobre todo la oración sálmica o el Padre Nuestro y otras que nacieron inspiradas también en la oración dominical, ¿no? Estos serían los rasgos comunes de esas
primitivas comunidades, ¿no? En el fondo, decimos que son apostólicas, ¿no? Es decir, que la Iglesia nace con ese rasgo de apostolicidad, porque los apóstoles son el fundamento, porque ella guarda y transmite ese mensaje de los apóstoles con la ayuda del Espíritu, porque los apóstoles recibieron y fueron poniendo en práctica esa dimensión sacramental de la vida eclesial, porque son los que garantizan la unidad de la fe y la vida fraterna entre los creyentes de las diversas comunidades, y porque a través de los tiempos la identidad de esos principios de unidad se conserva gracias a ellos, ¿no? Esta Iglesia apostólica desde los comienzos tiene también una gran riqueza y una gran diversidad de ministerios, de servicios y de carismas, según se testimonia especialmente las cartas de Pablo, ¿no? Primera Corintios. Esas primeras comunidades tienen una gran riqueza y una gran vitalidad, ¿eh? Y por último, podemos decir que, saltándome esos dos pequeños puntos porque desarrollan solo como la vivencia en torno a la cena del Señor, la Eucaristía, es la que da como base a la vida eclesial, ya desde los comienzos, y de ese modo San Agustín lo llamará sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, es decir, que eso va generando esa dinámica de toda la vida eclesial. Me gustaría poner de relieve ese punto último de la tensión, ¿no? Las primeras comunidades cristianas también nacen con un elemento de disensión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el ideal de la comunión eclesial, el ideal es siempre difícil de conseguir. Es decir, la limitación humana, el egoísmo, las fuerzas disgregadoras también están presentes. Y la diversidad de los contextos y de los estilos con los que nace la comunidad en los primeros siglos también produce dificultad y tensión. Por ejemplo, San Pablo pondrá de relieve las divisiones internas que se dan en la comunidad de Corinto, ¿no? 1 Corintios 1, 10, 11. El problema de la división, el problema de los bandos, el problema de los partidos está presente en los primeros capítulos, en los 4 primeros capítulos de la 1 Corintios, ¿no? Es decir, Pablo sufre la experiencia de esas divisiones también y las desigualdades que se crearon en torno a la celebración eucarística, ¿eh? Y eso lo refleja en 1 Corintios 11, ¿no? Entonces, atendiendo a esta carta, especialmente basándonos en ella, podemos decir que hay como 3 heridas contra la comunión o 3 debilidades contra la comunión en las comunidades cristianas. Uno sería los bandos o divisiones, todo aquello que Pablo dice, bueno, es que entre vosotros uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, pero vamos a ver, es que Pablo está dividido, es que Pablo o Pedro murió por vosotros, no, es decir, entonces existía, ¿no?, esos bandos, esas divisiones, ¿no? Segundo, el no esperarse para comer juntos o no saber ensamblar la unión fraterna y la Eucaristía, ¿no? Pablo les recrimina seriamente cuando le dice, eso que hacéis ya no es celebrar la cena del Señor, hermanos. Porque es que mientras unos se han puesto ya como el Kiko, todavía otros llegan, los pobres, con el estómago vacío porque vienen de trabajar, a lo mejor en el puerto, porque son proletarios, ¿verdad? Y mientras los que tenían un poquito más habían traído ya las cestitas llenas de buenas viandas, y estaban hartitos, los otros llegan y se quedan así a 2 velas. Eso ya no es celebrar la cena del Señor, ¿eh? Y el hecho de no compartir la comida a ricos y pobres o humillar a estos últimos, ¿no? Es decir, están presentes ya en el primer
los primeros momentos de la Iglesia, ¿no? Y con virulencia lo afronta, Pablo. Además de esto está también todo el tema de esa dificultad que supuso la aceptación de los paganos, ¿no? Es decir, la aceptación de las otras culturas, de cómo se insertaban en la vida de las comunidades cristianas, de los nuevos. Todo lo que llamamos la Asamblea de Jerusalén, en el fondo está por esto. Tenemos que mantener las tradiciones respecto, por ejemplo, a las comidas, a los alimentos puros o impuros. Tenemos que seguir manteniendo la circuncisión. Todo eso supuso una gran dificultad y tensiones. Tensiones que refleja el libro de los Hechos y las cartas cuando leemos, por ejemplo, lo que dice Pablo. Yo es que no pude pasar por esa, me tuve que enfrentar a Pedro y decirle, pero ese proceder ya no es según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O cuando se enfrenta a esos, a los que él llama o superapóstoles o a los judaizantes, y les dice, no, es que parecen que han querido venir a espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, etcétera. Bueno, pues esas tensiones que tienen que ver a veces también con la nueva realidad de los nuevos creyentes, es decir, nuevas culturas, nuevas tradiciones, etcétera, eso supuso tensión también. ¿Cómo se resolvió? Pues se resolvió como se resuelven las cosas en el seno de la Iglesia, como vemos en ese primer momento. Es decir, dice el libro de los Hechos que dijeron, vamos a poner mano a la obra para discernir esta situación. Se reunieron, oraron, discernieron y después juntos llegaron a una determinación. Es lo que se conoce como la resurrección de la Asamblea de Jerusalén, ¿no? Y dijeron, no, esto y esto y esto y esto. Se mandó la carta. Bueno, los conflictos en la primera comunidad cristiana se resuelven como se han resuelto siempre en la vida de la Iglesia, con la oración, el discernimiento y la apelación a dejarse guiar por el Espíritu del Señor, escuchando a todas las partes. Fijaros, en la Asamblea de Jerusalén van testigos que vivieron, pero si es que nosotros hemos visto cómo el Señor ha derramado el Espíritu sobre estos, es que les vamos a impedir que entren a formar parte. Ha ocurrido como ocurrió con nosotros al principio. Recordar todo lo que tiene que ver con el testimonio de lo que ocurrió con Pedro y Cornelio, o como lo que pasó como leíamos al principio en el capítulo 8 del libro de los Hechos, etc. Todas esas experiencias van dando pautas, y entonces es cuando se echa a mano, el Espíritu recuerda de manera creativa lo que el Señor nos dijo. Y entonces ahí se percibe cómo su envío, su mandato es para todos los pueblos, para todas las culturas, abriéndose a todos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que en las primeras comunidades cristianas hubiera tensión, dificultades, debilidades, y eso no nos tiene por qué extrañar ni escandalizar más allá de lo normal, más allá de reconocer que son también nuestras tensiones, nuestras debilidades o nuestras flaquezas, o nuestra manera de percibir que la riqueza de la diversidad a veces es difícil de armonizar, que la unidad y la comunión es una exigencia que no puede uniformar, sino que tiene que saber asumir la diversidad. Y eso es lo que supuso también la experiencia de Pentecostés, que se sigue repitiendo en la Iglesia, ¿no? Lo que eso después, posteriormente, será el desarrollo de los concilios, lo que será después el desarrollo de los sínodos locales y lo que hoy se está suponiendo en la vida de la Iglesia, lo que el Papa también va hablando del camino de la sinodalidad. El sínodo es caminar juntos, y caminar juntos es una manera de
sentarnos, orar, reflexionar, invocar el Espíritu, escucharnos, discernir, separar lo que es de un momento y quedarnos con lo que hoy. Y pedirle al Espíritu que nos haga ver qué es lo que hoy supone actualizar el mensaje, el Espíritu, lo que el Señor nos pidió desde el comienzo, ¿no? Bueno, hasta aquí el tema. Hasta aquí voy a intentar entonces ahora parar la grabación para que podamos hacer un coloquio. Aunque ya me parece que me ha alargado más de lo que yo quería.